El viernes pasado, ¿no? Y lo que estamos plantando son las bases de cómo entender o cómo interpretar el libro de Apocalipsis. Aún para muchos tomar el libro de leerlo y no entenderlo. Pero hay algo muy importante que a veces se deja de lado por entender. Y es que nosotros entre el estudio del miércoles, del viernes pasado y el de hoy vamos a plantar las bases de cómo entender el libro de Apocalipsis. Santiago ha hecho una introducción general y nos va a facilitarnos el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que ver y entender en el libro de Apocalipsis? Tenemos que ver, en primer lugar, el nombre Apocalipsis es muy importante. Nosotros decimos Apocalipsis y muchas veces no nos damos cuenta que eso es otro idioma. Y en español, que no está en ninguna Biblia prácticamente, ¿verdad? El libro de Apocalipsis es sencillamente revelación o descubrimiento, también sería una buena traducción del libro de Apocalipsis. Apocalipsis suena como muy, suena como muy explosivo, fuerte, a veces un poco intimidante, ¿verdad? Revelación parece que a veces no nos suena totalmente. Y descubrimiento ya habla para nosotros de muchas cosas, pero si nosotros empezamos a entender que Apocalipsis solamente significa revelación o descubrimiento, nos va a ayudar mucho a entender. Entonces, lo que dijimos hace rato en la introducción, debemos tomar toda la Biblia literalmente. Una interpretación literal es la única forma de determinar lo que Dios está tratando de comunicarnos. Es decir, cuando yo estoy hablando con una persona, estoy escribiendo una carta, estoy escribiendo un correo electrónico, estoy escribiendo algo para comunicarme, necesito dejar un mensaje claro, no claves, no dejar sensaciones, no dejar cosas a la imaginación. Por eso tomamos nosotros el punto de vista literal de las escrituras. Cuando leemos cualquier pieza de literatura, debemos determinar lo que el autor intentó comunicarnos. Ahora, yo pongo como ejemplo, está acá Natanael con nosotros, él como ingeniero agrónomo. A lo mejor puede escribirnos una carta como ingeniero agrónomo y muchos de los términos que se usa en agronomía no lo vamos a entender. Precisamos de una herramienta o de algo que nos ayude a entender eso. Y eso es lo que vamos a ver en el libro de Apocalipsis, que es importantísimo. Debemos determinar lo que el autor intentó comunicarnos. En este caso, Dios, ¿verdad? Muy importante para nosotros. La Biblia, entendamos esto, ¿por qué hablamos de literalidad? Porque la Biblia es un libro de personas reales. Muchas de ellas, de los personajes que menciona la escritura, la palabra de Dios, se conocen en la historia secular. Es decir, hay registros de historias que no solamente están en la Biblia. Acá, por ejemplo, tenemos al rey Acab, a Jehú, al profeta Ezequías, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, Poncio Pilato, muy reconocido, los Herodes, la familia, ¿verdad? Augusto César, Juan el Bautista, Santiago, el hermano del Señor, y podemos nombrar muchos otros. Todos estos personajes que estamos mencionando aquí, Ezequías, Nabucodonosor, Poncio Pilato, son conocidos en la historia secular. Es decir, no solamente aparecen en la Biblia. Entonces, ¿por qué tomamos nosotros el método literal de interpretación del Apocalipsis? Porque la Biblia es un libro de personas reales. Es decir,
esos personajes que se mencionan no son ficticios. Abro paréntesis acá para mencionar, y esto es muy importante para que investiguemos, que el libro del Mormón, fíjense lo que voy a decir, el libro del Mormón cita personajes, ciudades, eventos y otras cosas que no se pueden comprobar de su existencia. ¿Se entiende? Eso es extraordinario. Entonces, la arqueología hoy nos trae evidencias de ciudades, de lugares, de montes, de todo lo que la Biblia enseña. Entonces, cerramos paréntesis ahí con el tema de en algún libro no se puede descubrir las ciudades que menciona. ¿Por qué más el método literal? Es lo que había mencionado ya previamente. Es un libro donde se mencionan lugares reales. La Biblia, el Nuevo Testamento, 2000 años. El Antiguo Testamento, 3000 años atrás, menciona lugares reales que aún existen hoy. Habla de Babilonia, habla de Egipto. Miren que Egipto todavía como nación, ya no como civilización, pero como nación sigue vigente. Babilonia ha tomado otros nombres, pero está ahí el lugar, las excavaciones. Samaria, Siria, Edom. Roma es la capital de Italia. Lo ha sido por más de 2000 años. La Biblia lo cita. Y muchas otros lugares que la Biblia menciona y se puede comprobar su veracidad arqueológica o histórica. También menciona ríos como el Éufrates o el río Jordán, el Mar Rojo o el Mar de Galilea. Son todos lugares que están allí. No han cambiado de lugar, no han desaparecido, no se han perdido en el tiempo. Montañas y montes que cita la Escritura. Entonces, queridos hermanos, estas son las herramientas que nos da la pauta y la seguridad por sobre todo de que la Biblia hay que mencionarlo o hay que tomarlo o hay que estudiarlo de forma literal. No podemos decir, Babilonia nunca se encontró, entonces ¿cómo lo tomaremos? Ojo que Babilonia se vuelve a citar mucho en Apocalipsis y vamos a ir viendo en el desarrollo de eso, ¿verdad? También, ¿verdad? Como hemos citado, personas reales en lugares reales. Es decir, una verdadera y literal historia del trato de Dios con la humanidad. Muy bien, entonces, cuando nosotros tenemos todas estas sólidas referencias históricas, arqueológicas, evidencias modernas de ciudades antiguas y que continúan en la era moderna, entonces es muy importante entender que la Biblia, la palabra de Dios, está hablando de cosas literales, puesto que la Biblia está sólidamente fundada en la historia. La interpretación bíblica debe comenzar entonces con el significado literal. Abremos paréntesis. Entendamos que la historia secular está escrita y tenemos historias de Babilonia, una civilización perdida pero encontrada arqueológicamente, civilizaciones griegas, civilizaciones egipcias son las más antiguas y las más grandes. Estos han dejado sus escritos, han dejado sus historias. Por eso es muy importante estudiar y conocer la historia de estos lugares. Y al comprobarlo con la palabra de Dios, vamos a encontrar que la Biblia sí tiene un asidero histórico real, no es ficticio, no es fantasía. Todo lo que la Biblia cita es literal. Por eso el método literal de estudio. Ahora, entendamos también algo más en la escritura. Y esto es muy, muy, muy importante. Yo no les estoy viendo a la mayoría porque puse mi pantalla completa, pero quiero escucharle a algunos. Si me ayudan, a ver si me ayudan a leer estos versículos, si tienen su Biblia ahí. Es muy importante que entendamos esto. Muchas profecías de la Biblia se deben entender literalmente.
Pequeñas profecías. Vamos a un caso acá específico. Cuando los visitantes le dijeron a Abraham que Sara tendría un hijo pronto, Sara se rió. ¿Por qué? Porque era imposible. Muchas veces ya hemos estudiado esto en Apocalipsis. Sara ya había pasado a la menopausia, es decir, ya pasó la menopausia, ya está en la menopausia. Ella cita, se me acabó la costumbre de las mujeres, dice Sara. Pero lo que se está mencionando es una profecía. Sara, vas a tener un hijo, es una profecía. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, es una profecía de corto plazo, de corto cumplimiento, y para nosotros que se cumplió, es una evidencia clara de que hay que tomarlo literalmente. Por favor, ¿alguien puede leernos Génesis 18, 9 al 15, como está mencionado ahí? A ver, 18, 9 al 15. ¿Alguien puede tomar la lectura? Y otro puede preparar 21, 1 al 7. Es importante que leamos estos pasajes. ¿Alguien puede leer? Génesis 18, 9 al 15. Dice así. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Versículo 15. Entonces Sara se negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Muy bien, ¿alguien puede leernos el 21, 1 al 7? Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Este es un ejemplo que estamos dando acerca de una profecía literal. Ahora, fíjense ustedes, a ver si dejamos volar un poco la imaginación y tratamos de entender algunos conceptos. Si no hubiera sido literal la profecía, Dios le dijo a Abraham en Génesis 18, te voy a dar un hijo. Sara escuchó, se rió, era imposible. Médico científicamente era imposible que tenga un hijo. Entonces vamos a suponer que Dios no habló de forma literal. ¿Cómo Dios iba a contestar entonces una oración si no hubiera sido literal? O sea, una profecía si no hubiera sido literal. Es bíblico la respuesta. A ver si alguien, cualquiera de los que están ahí, nos da la respuesta. ¿Alguien? La respuesta es bíblica, está en la escritura misma. Sara le dio la sirvienta. ¿Le escuchás? No, dice, más fuerte que la. Cuando Sara le dio su sierva a Abraham para que se llegara a ella. Bien, eso podría haber sido una respuesta, ¿sí o no? ¿Seguía siendo hijo de Abraham? Sí. Pero la profecía, ¿cuál era?
no la sierva, sino que Sara iba a tener. Ahora, ¿cuál sería otra respuesta de oración? ¿Cuál sería otra respuesta a esa profecía? Que Sara haya adoptado un niño desconocido. ¿Se entiende? Pero Dios dijo, te voy a dar un hijo literalmente, y en capítulo 21 encontramos que literalmente Dios cumplió su promesa. Entonces, como pequeño ejemplo tenemos acá que Dios habla literalmente. Debemos entenderlo literalmente. Acá tenemos una profecía que llevó por lo menos unos 16 años en cumplirse y un poquito más antes de la promesa, hasta que nació primeramente Ismael, era un chico ya como de 15, 16 años y ya había nacido después Isaac, ¿verdad? ¿Se entiende el ejemplo? El ejemplo es que Dios habla literalmente y lo cumple literalmente. Muy bien. Ahora, fíjense que en este punto que da solidez a la escritura y es muy importante. Tomar la Biblia literalmente. Escuchen esto. Tomar la Biblia literalmente permite incluir figuras de lenguaje. En Apocalipsis, cuando empecemos a adentrarnos de los capítulos 4 para arriba, y hermanos, por favor, lean el libro de Apocalipsis en estas semanas, vamos a encontrar esto, figuras de lenguaje. Cada uno en su tiempo vamos a ir explicando. ¿Cuál es un ejemplo? Un ejemplo que dice acá, por ejemplo, es alguien que dice, o normalmente decimos, el sol está saliendo, eso decimos en la mañana, o el sol está entrando. Nosotros sabemos técnicamente, científicamente, que el sol no sale. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que por un movimiento de rotación y de traslación de la Tierra alrededor del Sol, para nosotros literalmente parece que el Sol sale de un punto cardinal y entra en otro punto cardinal. Científicamente sabemos, pero coloquialmente, usando una figura de lenguaje, decimos que el sol salió y que el sol entró. Entonces, es muy importante entender este concepto. Ese concepto se va a manejar en la interpretación del libro de Apocalipsis. Dice acá, sin embargo, casi todos entendemos la figura del lenguaje lo suficiente como para prestarse a este tipo de comunicación. Es obvio, importante, que hay figuras de lenguaje en la Biblia las cuales no deben ser tomadas literalmente. Qué importante es esto. Hay palabras, hay frases, hay cosas que no se pueden tomar literalmente. Tiene que tener una interpretación bíblica. Hay un ejemplo acá en el Salmo 17:8 que dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. A ver, tiro la pregunta para todos. ¿Por qué no se puede tomar literalmente este versículo del Salmo 17:8? ¿Alguien me puede decir? Dale, Sandy. Larga la bombilla y agarro yo un poco. Natanael, este versículo, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. ¿Por qué no lo podemos literalmente tomar? Y porque Dios no tiene alas. Importante, ¿sí? Y la primera frase, No tiene ojos. ¿O qué? Acá dice, literalmente no te puede guardar, dice.
Literalmente no te puede guardar. En cambio, la Escritura habla mucho de que Dios sí nos guarda. Fíjense, es sencillo la respuesta. La respuesta es sencillo porque Dios es espíritu. Al no tener cuerpo, los ojos o los pies o las manos o los dedos de Dios, ¿qué son? Se llama antropomorfismo, figura humana, para que nosotros entendamos, para que vos y yo entendamos. Hablando de eso, entendemos que es la niña de los ojos. ¿Qué es la niña de los ojos? ¿Quién sabe? ¿Tenemos algún oftalmólogo que nos ayude? Las ¿Existe o no pupilas. existe? ¿Eh? Las ¿Quién dijo? pupilas. La pupila, dice. ¿Alguien más ofrece algo? Este no es una predicación, todos pueden hablar. Gracias a Eli por hablar. Las mujeres pueden hablar. Hay más mujeres, ¿verdad? Me encantaría verla a Adri Malfitano. Podemos verte, Adri. Bienvenida. Si nos está escuchando. Sí, estoy escuchando. ¿Qué tal? Podemos verte. La niña de tus ojos, la niña de tus ojos. A ver quién nos ayuda. ¿Alguien puede googlear? Vamos a googlear un rato. No es Muy Julieta, bien. ¿verdad? A ver, dale Julieta. ¿Sabe o no sabe? No es Julieta, sí. El ojo, órgano, ¿sí? Pero acá menciona a la niña de tus ojos. ¿Alguien encontró? Bueno, según Google dice expresión que se le da, que se dirige a aquella persona a la que se le tiene un especial cariño por encima de cualquier otra o por la que se tiene predilección. Es una Bueno, expresión coloquial. claro, ese es el uso coloquial. Vos sos la niña de mis ojos, ¿verdad? Pero la niña, coloquialmente y bíblicamente, está hablando del punto más pequeño que está dentro del ojo. El ojo ya es un órgano. Dentro de ese órgano hay varios componentes. Y hay algo mucho más delicado dentro de ese órgano que es la niña. Guárdame como a la niña de tus ojos. Entonces acá tenemos una expresión de un lenguaje, de un tipo de lenguaje, que lo entendemos, pero no se puede tomar de forma literal. Si no me dejé explicar, dígame, porque este es el momento de tratar de aclarar eso. ¿Se entiende, William? No sé si el resto. Muy bien. Estamos hablando de que tenemos que interpretar la Biblia de forma literal y especialmente Apocalipsis. Porque cuando entremos en Apocalipsis va a ser muy importante que entendamos este concepto. A ver, la pregunta es, y esto es muy importante, ¿qué pasaría si no se toma entonces de forma literal? ¿Qué pasaría? Bueno, entonces cada uno, cualquiera que toma la escritura, y en este caso cualquiera que toma el libro de Apocalipsis, lee un verso, lee un pasaje de la escritura, va a crear sus propias definiciones sobre lo que entiende de unas palabras, frases, párrafos, sacándolo del contexto y sacándolo de la intención del autor. ¿Se imaginan si llega a pasar algo como eso? Es decir, cada uno interpreta como quiere, le da el sentido que quiere a las palabras, a la frase, a los párrafos, ignora totalmente el contexto, el trasfondo histórico, cultural con que se escribió y sacar la intención del autor. Esto sería entonces un verdadero caos. Eso no fue lo que Dios quiso hacer con la palabra de Dios.
Y esa es la razón por la que aparece 2 de Timoteo 2:15. Trazar bien la palabra de verdad, usar correctamente la escritura, darle el sentido que tiene, no especular con las palabras, no especular con los sentidos, no especular con las frases. Y miren que Apocalipsis a lo largo de 2000 años de historia ha dado mucho para especular justamente, para hablar justamente de cosas sin razón y sin sentido. Entendamos esto, que la escuela de interpretación preterista, es decir, pretérito, pasado, ¿verdad? Pretérito de pasado. Tengo a la profesora acá al lado. Dice que el Apocalipsis ya se cumplió todo y que Nerón fue el anticristo. ¿Se entiende? Y que la tribulación comenzó cuando en el año 70 Tito invade Jerusalén, quema todo, derribó todo, llevó todo, mandó todos los judíos en cautivo y a cautiverio y a dispersión. Cantidad de pasajes que se nos queda colgado en la escritura sin interpretación. En Apocalipsis, perdón, no la escritura. Cantidad de pasajes que se nos va a quedar sin sentido. Entonces la Biblia tiene que interpretarse de forma literal. Ahora, cuando nos erigimos como los árbitros finales de qué parte de la Biblia son literales, cuáles partes no son literales, entonces nos estamos poniendo sobre Dios. Dios nos dio su palabra para comunicarse con nosotros. Las confusiones, distorsiones que inevitablemente resultarían de una interpretación no literal ocasionarían esencialmente la anulación o la desvalorización de la Biblia, de la escritura, de la palabra de Dios. Recuerden, Apocalipsis significa revelación o descubrimiento. Si nosotros no interpretamos correctamente, no va a haber ninguna revelación, no va a haber ningún descubrimiento, no vamos a encontrar nada. Y si cada uno en un caos de lenguaje interpreta cada uno a su manera o lo que quiere que diga, nadie entendería entonces el libro de Apocalipsis. Ahora, quiero ponerle esto de forma clara y contundente para todos, hombres y mujeres, jóvenes y niños. Apocalipsis tiene que ser entendido por todos los creyentes, por todos los cristianos, por todos los hijos de Dios. Si no se entiende, entonces Dios es confuso en su comunicación. Si Dios nos está comunicando algo, tiene que ser sencillo, tiene que ser práctico, tiene que ser entendible. Y Dios es entendible porque habló tu idioma y mi idioma. Me conoce y te conoce, nos conoce, conoce a los seres humanos, conoce a aquel que tomó por hijo y su hijo tiene que conocer su palabra. Qué extraordinario. Muy bien. Quiero mostrarles este cuadro para ir entrando ya específicamente en el estudio de Apocalipsis. ¿Dónde se ubica Apocalipsis? Apocalipsis no podemos entender si no entendemos otras literaturas. Daniel capítulo 9 y el verso 25. Olvidé de preparar acá para leer, pero busquen ustedes mientras yo preparo. Es un versículo clave para entender de dónde proviene la escritura, de dónde proviene la palabra de Dios. En este pasaje se relata algo extraordinario. Y acá está la profecía de dónde estamos por entrar. Estamos hablando de Apocalipsis. Y Daniel capítulo 9 y el versículo 25 dice así. Dios hablándole a Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bien, Israel estaba cautivo en Babilonia. 70 años había sido profetizado.
Daniel, que ya era ahora un viejito, había ido de 15 o 16 años, ahora tenía unos 86 años, cerca de 90 años, recuerda la escritura y recuerda que se tiene que cumplir esto. Entonces dice, hey, nosotros los judíos cautivos en Babilonia, tenemos que salir, tenemos que volver a la tierra. Entonces Dios le habla y le dice, Daniel, fíjate bien, y acá les muestro este cuadro, miren mi cursor. Dice, entiende que desde la orden para restaurar Jerusalén, esto ocurrió en el año 457 antes de Cristo, sale el decreto, salida para restaurar y edificar en Jerusalén. Los judíos consiguen una orden de regresar a su país para restaurar. Va a ocurrir esto en un plazo de 7 semanas. 7 semanas de años. 7 por 7, 49 años. 49 años tomó reedificar esto que ven acá en el 408. Reconstrucción de Jerusalén. Vuelven a construir lo que Nabucodonosor había destruido todo y los había llevado cautivo. Entonces, esa semana se cumplió 7 semanas de años. Y dice todavía el versículo, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas más. Acá está, 62 semanas más. Desde el 408 hasta el 27 se cumplieron las 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos hasta acá, hasta la semana 7, pero hasta la semana 62, dice, hasta el Mesías príncipe, versículo 26, y después de las 62 semanas, al final, acá, al final, se quitará la vida al Mesías. Esto es una profecía acerca del Señor Jesucristo. Muy importante. Entonces dice 69 semanas. Tenemos 7 más 2 o 69 semanas. Esto ya se cumplió hasta aquí porque ya fue quitado la vida al Mesías príncipe, el Señor Jesucristo. Y versículo 27 de Daniel 9 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Acá estamos, falta una semana. ¡Ey! Esta semana falta. Acá murió el Mesías príncipe y después hay una pausa y falta una semana. Esta semana es el lugar del libro de Apocalipsis. Esta semana, la última semana que falta en la profecía de Daniel. No voy a embarrar mucho esto, vamos a otro cuadro. Entonces, 70 semanas de Daniel, se tiene que cumplir 69 más una semana, son 70 años. Esto pasó en 490 años, me olvidé de decir esto. 7 semanas, perdón, estoy señalando con mi dedo, me olvidé de mi cursor. 7 semanas son 49 años, se construyó el primer templo. 62 semanas, 434 años en total se construyó el segundo templo. Esto sumó en total 490 años. El Mesías fue cortado a los 33 años. ¿Se acuerdan ustedes? El Señor Jesucristo murió a los 33 años. Y hay un intervalo de 2000 años hasta aquí. Hoy estamos en el año 2021, pero siempre nos gusta decir 2000 para señalar milenios, ¿verdad? Acá estamos en un intervalo. Este intervalo se llama la iglesia. Es la época de la iglesia, es donde vivimos. Y esta es la semana que falta, la semana 70, 7 años. ¿Por qué? Porque son semanas de años. 7 años falta. Esta es la semana de la tribulación. Daniel capítulo 9 y capítulo 11 habla de la abominación desoladora. Acá al final de la última semana regresará el Mesías. Esta semana es lo que falta en la profecía. Esa es la semana del que habla Apocalipsis. Acá tenemos que meter el libro de Apocalipsis. Fundamentamos dónde estamos.
Entonces, entendamos esto. El libro de Apocalipsis, que vamos a empezar a estudiar desde el próximo viernes, básicamente entrando desde los versículos de los capítulos 1, es un libro que pertenece al género literario llamado apocalíptico. Este género literario tiene como característica que el mensaje se comunica a través de símbolos y visiones. Apocalipsis tiene símbolos y tiene visiones. Pero algo tiene Apocalipsis, tiene un mensajero celestial que interpreta el significado de los símbolos. Siempre vamos a hacer énfasis en lo que este mensajero enseña, pero lo que también significa. No es de interpretación fantasiosa del hombre, no queda a la interpretación del teólogo, del pastor, del predicador, del enseñador. No. Hay un intérprete, el mensajero, el mismo que le habló a Juan, el mismo que le ayudó a escribir el libro, es el que le va a ayudar a interpretar los símbolos. Entonces, hay un intérprete, no podemos obviar eso. El mensaje es profético y es escatológico. ¿Qué significa eso? Que profecías que se tienen que cumplir. Está establecido lo que se tiene que cumplir. Se va a cumplir. Y es escatológico porque tiene que ver con el final de la era, especialmente del ser humano y de la era final de la tierra. Es escatológica, tiene que ver con todos los eventos post-muerte, post-tumba, eternidad. Por eso es escatológico. Es profético porque se van a cumplir todas las profecías. En este mismo género literario están Daniel, Ezequiel y el libro de Zacarías. Importantísimo entender esto. Muy bien, entonces, para cerrar en esta noche, ¿de qué trata el libro de Apocalipsis? Esto tenemos que entender claramente. Si no entendemos esto, vamos a divagar en Apocalipsis. Apocalipsis trata de la segunda venida gloriosa del Señor Jesucristo. Hay antes un rapto, un arrebatamiento, eso lo vamos a estudiar después, pero Apocalipsis trata de la venida gloriosa, una venida de Cristo que será literal, corporal, visible a todos los seres humanos, judicial porque viene a traer justicia y será gloriosa y memorable cual ningún otro evento que el planeta Tierra vio. Pero esto va a estar presidida por juicios traumáticos y horrorosos, porque Dios estará poniendo su mano sobre el reino de Satanás y juzgando a toda una humanidad incrédula. Por eso los juicios del Apocalipsis van a ser horrorosos. Por eso los juicios del Apocalipsis van a ser temibles. Por eso los juicios del Apocalipsis van a ser increíblemente creíble. No sé si se entiende. No se puede creer. Miren, el Dios tan bueno, tan amoroso, que hoy ofrece perdón, amor, salvación y vida eterna, en el Apocalipsis será un Dios de justicia horrorosa sobre todos los seres humanos que han decidido apartarse y alejarse de Dios. De eso trata el libro de Apocalipsis. Sencillo, en una frase. Apocalipsis trata de la segunda venida gloriosa del Señor Jesucristo. Venida literal, no es espiritual eso, corporal, va a venir con su cuerpo, el mismo cuerpo que se levantó del monte de los olivos cuando Él se fue al cielo, con ese mismo cuerpo vendrá. Será visible a todos los seres humanos porque Él tiene un cuerpo visible. Traerá juicio, traerá gloria en aquel día. De eso se trata el libro de Apocalipsis. Tenemos que prepararnos para estudiar, ver y entender todo esto en el libro de Apocalipsis. El tema de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto
y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dos cosas quiero hacer hincapié en esto. ¿Para quién es Apocalipsis? ¿Es para el teólogo? ¿Es para los superpastores? ¿Los que conocen la palabra de Dios? No, no, no. Miren esta palabra sencillita. Para sus siervos. Me encanta esta palabra. Dios revela el Apocalipsis para su siervo. ¿Qué cosa tiene que saber? Cosas que van a suceder pronto. Ese pronto tiene la tardanza misericordiosa de 2000 años para que muchos más vengan a los pies de Jesucristo, a los pies de la cruz, para pedir salvación, perdón por sus pecados, pedir la vida eterna y estar seguro en las manos de Dios. Dice algo más Apocalipsis en su entrada. Versículo 19, 1:19 estoy leyendo. Le dice a Juan el mensajero, escribe las cosas que has visto, y estas son las divisiones de Apocalipsis. Apocalipsis se divide en 3 partes, sencillísimo. Escribe las cosas que has visto, eso se refiere al capítulo 1, tiempo pasado, ya vio Juan. La segunda parte, y las cosas que son, capítulo 2 y 3, hablará de las 7 iglesias, y capítulo 4 hasta el capítulo 22, entonces las cosas que han de ser, tiempo futuro. Entonces, de forma sencilla tenemos capítulo 1, pasado, capítulo 2 y 3, presente, capítulo 4 al 22, las cosas que van a suceder. Y van a suceder en esa última semana que falta del libro de Daniel. Este capítulo del 19 hasta el 20 se va a desarrollar en esa última semana. Es decir, 7 años que con nosotros vamos a ir conociendo eso como la gran tribulación. Quiero cerrar y quedarme con esta frase. Es la revelación. Apocalipsis es el descubrimiento que hace Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Entonces, ¿quiénes van a entender Apocalipsis? Y van a entender sus siervos. Sus siervos. Muy bien. Esa es la promesa de Dios y al parecer no va a ser tan difícil de entender. Muy bien. Dejo acá